Diana Rigg una vez incendió la pantalla con su belleza audaz y su rebelión perfectamente calculada. Pero en sus últimos años, confesó una verdad que estremece incluso a los más indiferentes. La fama nunca fue capaz de llenar el vacío dentro de su alma. Hay un lado de su vida que intentó esconder con toda la fuerza que le quedaba. Y es exactamente ese lado que vamos a revelar hoy. ¿Por qué abandonó Los Vengadores en el absoluto apogeo de su éxito, en un momento en que cualquier actriz del mundo habría dado todo por estar en su lugar? ¿Qué la llevó a grabar llamados desesperados pidiendo el derecho a morir en paz, ya consumida por la enfermedad, mientras el mundo aún la aplaudía? ¿Y cuál es el secreto que cargó durante décadas, aquel que sus colegas de profesión conocían, pero que la prensa jamás se atrevió a publicar en vida? Hay aún un hecho que prácticamente ningún fan conoce, y que revela más sobre el carácter de Diana Rigg que cualquier premio o papel podría haber revelado. Ella compiló y publicó, con ironía glacial y coraje desconcertante, un libro entero reuniendo las peores críticas teatrales jamás escritas sobre grandes actores, e incluyó, sin dudar, las críticas devastadoras escritas sobre ella misma. El libro se llamaba No Turn Unstoned, lanzado en 1982, y era al mismo tiempo una provocación al establishment y una declaración de invulnerabilidad. Diana Rigg no temía ser humillada públicamente porque ya había aprendido, desde muy temprano, que la humillación no tiene el poder que las personas imaginan que tiene. Quédate hasta el final de este video. Vamos a revelar cómo una niña criada entre los colores de Rajastán y el frío de Yorkshire se transformó en la mujer más temida y admirada de toda la televisión británica. Vamos a contar lo que realmente sucedió tras bambalinas de Los Vengadores, lo que Diana sintió al convertirse en la única Mrs. Bond de la historia del cine, cómo lidió con traiciones que habrían quebrado a cualquier persona y de qué forma, incluso agonizando, se negó a apagar su propia luz. Un hecho raro y poco conocido sobre Diana Rigg que merece ser dicho con todas las letras. Además de dominar el escenario, el cine y la televisión, Diana Rigg fue una de las primeras actrices británicas en exigir públicamente igualdad salarial en la industria del entretenimiento, décadas antes de que el movimiento se convirtiera en un tema global. Cuando descubrió que recibía menos que el operador de cámara en las grabaciones de Los Vengadores, no retrocedió, no lloró en silencio y no pidió amablemente. Enfrentó a la producción, negoció con determinación y logró triplicar su salario, pero pagó el precio de ser retratada por los medios como codiciosa y difícil. Décadas después, el mundo finalmente entendió que ella simplemente había llegado antes de su tiempo. Diana Rigg nació el 20 de julio de 1938 en Doncaster, South Yorkshire, en una familia de clase media británica sólida y discreta. Su padre, Louis Rigg, era ingeniero especializado en la industria ferroviaria y su madre, Beryl, cuidaba del hogar con la eficiencia característica de las mujeres de su generación. Diana tenía un hermano mayor, 4 años por encima de ella en la línea del tiempo familiar. Debido a la naturaleza itinerante del trabajo de su padre, cambiar de dirección era una rutina tan natural como respirar. Cuando su madre estaba embarazada, regresó a Inglaterra deliberadamente para que Diana pudiera nacer en suelo británico. Pero solo 2 meses después del nacimiento de la niña, la familia se mudó a Bikaner, en Rajastán, en el noroeste de India, donde su padre gestionaba las operaciones del ferrocarril estatal de Bikaner. Desde la más tierna infancia hasta los 8 años, Diana Rigg creció en una tierra de colores intensos, sonidos exóticos y una cultura radicalmente diferente de todo lo que la aguardaba al otro lado del mundo. Fue en esta atmósfera vibrante que aprendió hindi como segundo idioma, absorbiendo el idioma con la naturalidad de quien aún no sabe que existen barreras entre las lenguas. Esta fluidez en hindi permaneció con ella toda la vida. Un secreto casi íntimo, raramente mencionado en entrevistas, como si fuera una herencia demasiado personal para ser expuesta al público. Esta división entre dos mundos completamente opuestos, el Oriente exuberante y el Yorkshire comedido, moldeó para siempre la personalidad de Diana. Al mismo tiempo cosmopolita y enraizada, audaz y disciplinada, capaz de transitar con naturalidad entre la intensidad dramática y la frialdad cortante del humor británico. Cuando cumplió 8 años, fue enviada de regreso a Inglaterra para estudiar en la Fulneck School, una escuela interna para niñas instalada en la colonia morava cerca de Pudsey, en Yorkshire. El choque fue brutal. La niña que había crecido entre bazares coloridos, elefantes adornados y los paisajes áridos y majestuosos de Rajastán, se vio de repente atrapada en un ambiente riguroso,
uniformado y de rutinas absolutamente inflexibles. Detestaba la vida regimentada, las horas fijas, los pasillos silenciosos, las comidas insípidas. Pero más tarde, con la madurez que solo los años traen, Diana admitiría que fueron exactamente esos años en Yorkshire los que verdaderamente forjaron su carácter. La disciplina impuesta desde afuera se fue transformando, lentamente, en una disciplina interior de acero, que sostendría décadas de trabajo artístico ininterrumpido y la mantendría de pie ante adversidades que habrían destruido a personas menos templadas. Tras concluir los estudios secundarios, Diana Rigg siguió su vocación con la determinación de quien no conoce duda y se matriculó en la Royal Academy of Dramatic Art, la RADA, entre 1955 y 1957. La vida en la RADA, sin embargo, estaba lejos de ser un viaje tranquilo y ejemplar. Rebelde por naturaleza y desafiante por temperamento, Diana asistía a fiestas con entusiasmo, salía con varios hombres sin ceremonias y ocasionalmente aparecía a las clases en un estado que dejaba mucho que desear. En determinado momento, llegó a ser amenazada con la expulsión por desrespetar repetidamente las normas rígidas de la academia. Lo que la salvó fue exactamente lo que haría su carrera inolvidable: un talento que no cabía dentro de reglas y un encanto que desarmaba incluso a los más severos de los profesores. Durante su paso por la RADA, Diana forjó amistades que durarían toda la vida. Entre sus contemporáneos estaban Glenda Jackson y Sian Phillips, dos otras actrices que se convertirían en figuras monumentales del teatro británico. Las tres compartían una pasión absoluta por las artes escénicas, aunque cada una luego siguió su propio camino singular hacia la grandeza y el reconocimiento. Diana Rigg dio sus primeros pasos profesionales en el escenario al interpretar a Natasha Abashvili en el Círculo de Tiza Caucasiano de Bertolt Brecht en el Festival de York en 1957. Aquella debut fue el trampolín que la llevó a la Royal Shakespeare Company, donde permaneció de 1959 a 1967, un período de formación artística intensísima y absolutamente decisivo. Durante esos años, asumió papeles clásicos que la transformaron en una intérprete de referencia: Cordelia en El Rey Lear, Adriana en La Comedia de los Errores, Elena en Sueño de una noche de verano. Cada personaje era una nueva piel que ella habitaba con una verdad que dejaba al público sin aliento. El apogeo de su trayectoria en el escenario, sin embargo, vendría con la conquista de Broadway. En 1971, debutó en Abelardo y Eloísa, junto a Keith Mitchell, en una producción que chocó al público con una audaz escena de desnudez, absolutamente inédita para los parámetros de Broadway de la época. El papel no solo catapultó su nombre al escenario internacional, sino que le valió su primera nominación al Tony Award de Mejor Actriz Principal en una obra. En 1975, regresó a Broadway con El Misántropo, en la memorable adaptación de Tony Harrison ambientada en la era Charles de Gaulle, y nuevamente fue nominada al Tony. Pero el mayor triunfo teatral de su vida llegaría en 1994, cuando ganó el Tony Award por el papel protagónico en Medea, de Eurípides. A los 56 años, Diana Rigg demostró con toda la elegancia del mundo que su arte estaba en plena expansión, nunca en declive, y recibió el título de Dame Commander of the Order of the British Empire, la más alta condecoración británica, en ese mismo año histórico. Ser llamada Dame Diana Rigg era al mismo tiempo un reconocimiento institucional y una deliciosa ironía. La rebelde de la RADA, la que casi fue expulsada, siendo coronada por la corona. Ella misma definía el teatro como la esencia más profunda de su existencia artística. El teatro es efímero, pero a su manera es inmortal. Nada se compara a la sensación de estar frente a una audiencia en vivo, donde cada línea y cada emoción se convierten en un puente entre el actor y el espectador. Y de hecho, Diana nunca abandonó ese puente. En 2018, a los 80 años, regresó a Broadway como la señora Higgins en My Fair Lady, en la aclamada producción de Bartlett Sher, lo que le valió una cuarta nominación al Tony, cerrando su trayectoria en el escenario con la gracia y la autoridad de quien sabe exactamente lo que ha construido y no necesita que nadie lo confirme. Mientras el teatro fluía naturalmente en sus venas, su carrera en televisión y cine demostró ser una experiencia mucho más compleja, repleta de glamour, pero también de sombras que rara vez llegaban al público. Ella enfrentó de frente el lado más brutal de la industria del entretenimiento. Ser encasillada como símbolo sexual cuando lo que quería era ser reconocida como artista y ser explotada financieramente cuando merecía igualdad.
Su papel destacado en televisión llegó con Emma Peel en Los Vengadores, de 1965 a 1968. Emma Peel no era solo un personaje televisivo, era un fenómeno cultural. Inteligente, ágil, irónica y absolutamente competente, representaba un modelo de mujer que la televisión británica jamás había osado mostrar de esa forma. Emma Peel era pionera, un símbolo del empoderamiento femenino antes de que ese concepto tuviera nombre, y Diana Rigg la habitaba con una naturalidad que hacía parecer que el personaje había sido creado específicamente para ella, lo que, de cierta forma, era verdad. Sin embargo, el foco que acompañaba el papel trajo consigo una presión que pocos podrían soportar. Diana se vio ahogada por la carga de ser reducida a un símbolo sexual en una época en que ninguna mujer en el set tenía poder suficiente para resistir eso. Las cartas de fans llegaban a montones. Muchas de ellas contenían comentarios tan inapropiados y vulgares que sería imposible reproducirlos aquí. En lugar de tirarlas, Diana las metía en el maletero de su coche y se las entregaba a su madre. Y la madre, con el humor seco y cortante que Diana claramente heredó, respondía a las más indecentes con una frase que se volvió legendaria dentro de la familia. «Mi hija es muy vieja para ti. Ve a tomar un baño frío». Una de las razones centrales por las cuales Diana Rigg finalmente dejó Los Vengadores fue la disparidad salarial que descubrió estar sufriendo. Cuando se dio cuenta de que ganaba menos que el operador de cámara de la producción, la indignación fue inmediata y total. Entró en una batalla abierta con la producción y tras una negociación larga y desgastante, logró que su salario semanal se elevara de 150 libras esterlinas a 450 libras esterlinas. La victoria, sin embargo, vino envenenada. La prensa británica rápidamente la pintó como codiciosa, mezquina, difícil de trabajar. Diana respondió a esto con la claridad que la definía. Todo lo que quería era justicia. Décadas después, el mundo entero aún está tratando de alcanzar lo que ella pidió en ese momento. El ambiente de trabajo en el set también estaba lejos de lo que ella merecía. Según la propia Diana, las únicas personas con las que verdaderamente estableció una amistad durante toda la producción fueron su coestrella Patrick Macnee y su chofer particular. Ese aislamiento la agotó de una manera que el éxito no podía compensar, y fue el combustible definitivo para su decisión de partir en busca de nuevos horizontes. Tras dejar Los Vengadores, Diana Rigg dirigió su mirada hacia el cine internacional, con la clara ambición de construir una reputación sólida en Estados Unidos. En 1969 interpretó a Tracy Draco, Tracy Bond, en Al servicio secreto de Su Majestad, convirtiéndose en la única mujer en toda la historia de la franquicia James Bond en casarse con el agente 007 en pantalla. El papel fue un divisor de aguas no solo en su carrera, sino en su relación con la propia industria. Por primera vez, recibía un salario a la altura de su talento y era tratada con el respeto profesional que le había sido negado durante tanto tiempo. Diana hablaba con genuino cariño sobre esa experiencia. Todo estaba impecablemente organizado, desde el guión hasta las locaciones, desde el profesionalismo del equipo hasta el cuidado con cada detalle de producción. Era una sensación completamente diferente a todo lo que había experimentado hasta entonces, y Tracy Bond era un personaje a su altura, compleja, valiente, trágicamente humana, una mujer que amaba con la intensidad con la que vivía y que pagó el precio más alto por ello. Detrás de cámaras de esa película, sin embargo, había una historia paralela que eventualmente se convertiría en una de las anécdotas más famosas de Hollywood. Diana y su coestrella George Lazenby, el James Bond de esa película, desarrollaron un romance durante las grabaciones. El acuerdo entre los dos era de fidelidad mutua durante el periodo de filmación, pero el acuerdo se rompió cuando Diana sorprendió a Lazenby siendo íntimo con otra mujer. La reacción de Diana fue absolutamente característica. No hizo escena, no lloró, no amenazó. Simplemente comenzó a comer cantidades generosas de ajo antes de cada escena de beso con él. El mensaje fue recibido con claridad. Cuando las grabaciones terminaron, los dos nunca más se encontraron, como si la breve conexión entre ellos hubiera sido completamente extinguida, sin residuos y sin resentimientos declarados. A lo largo de su larga e ilustre carrera, Diana Rigg construyó un repertorio de papeles inolvidables que continúan siendo recordados con admiración y reverencia. Entre sus apariciones notables en el cine estaban La Oficina de Asesinatos, 1969, Julio César, 1970, Teatro de Sangre,
1973, donde actuó junto a Vincent Price en una comedia de horror absolutamente única, e In This House of Bread, 1975, una película para televisión en la que interpretó a una ejecutiva exitosa que abandona todo para convertirse en monja, en una actuación contenida y devastadora. También trajo su encanto y humor irreverente a The Great Muppet Caper, El Gran Golpe de los Muppets, de 1981, mostrando que su versatilidad no conocía fronteras de género o de prestigio. En 1987, un nuevo tipo de papel surgió en su camino: la reina mala, la madrastra cruel de Blancanieves, en una película para televisión que integró una serie de adaptaciones de cuentos de hadas. El papel era un cambio radical en relación a lo que el público esperaba de ella, pero Diana lo habitó con una profundidad y una convicción que transformaron al personaje en algo mucho más aterrador que cualquier villana de fantasía. Ella nunca hacía nada a medias. Para el público más reciente y global, sin embargo, Diana Rigg quizás sea más conocida por el papel que la reintrodujo al mundo entero en una fase en que muchos pensarían que una actriz podría estar llegando al final de su trayectoria. A partir de la tercera temporada de Game of Thrones, en 2013, ella apareció como Lady Olenna Tyrell, la matriarca astuta, cortante, absolutamente implacable de la casa Tyrell. Con una frase, era capaz de demoler a un adversario. Con una mirada, silenciaba a toda una sala. Diana Rigg dio vida al personaje con una habilidad que parecía sobrenatural, y Olenna Tyrell se convirtió instantáneamente en uno de los personajes más queridos de toda la serie, no por las batallas que ganaba con espadas, sino por las que ganaba con palabras. La interpretación le valió una nominación al Emmy como mejor actriz invitada en una serie dramática. Ella permaneció en el papel a lo largo de las temporadas 4, 5, 6 y 7, culminando en una salida que se convirtió en uno de los momentos más celebrados de toda la historia de Game of Thrones: Lady Olenna, cara a cara con su asesino, negándose a morir con miedo. Era ficción, pero parecía una declaración personal de Diana Rigg para el mundo. Su última aparición en la pantalla ocurrió en Last Night in Soho, dirigido por Edgar Wright, lanzado en 2021. La película se convirtió con el tiempo en un tributo involuntario y conmovedor al legado de Diana, una última actuación que encapsuló toda la gracia, toda la fuerza y todo el magnetismo que definieron cada década de su carrera extraordinaria. Además de su carrera, la vida amorosa de Diana Rigg era una historia fascinante por sí sola, llena de complejidad, pasión, decepción y una capacidad de reinicio que desafiaba cualquier expectativa. Sus relaciones románticas a menudo ocupaban los titulares, pero ella nunca mostró arrepentimiento por ninguna elección que hizo. Cada relación, cada ruptura, cada traición fue incorporada a su historia con la misma brutal honestidad que ella traía a sus personajes. Su primer gran romance, ya a principios de los años 1960, fue con el director Philip Saville. La relación llamó la atención no solo por la diferencia de 8 años de edad entre ellos, sino sobre todo porque Philip estaba casado con la actriz y cineasta Jane Arden y nunca formalizó el divorcio. Los dos vivieron juntos durante 8 años, al margen de la aprobación social, y Diana nunca se disculpó por ello. Siempre se sintió atraída por hombres con mentes más agudas que la suya, como ella misma decía. Y Philip Saville claramente encajaba en esa descripción. Cuando Diana sintió que la relación había llegado a su fin, él terminó. Los dos permanecieron amigos, lo que decía mucho sobre el tipo de persona que Diana era cuando el amor no sobrevivía. Ella lograba transformar lo que se había roto en algo que aún valía la pena preservar. La relación siguiente fue con el pintor israelí Menahem Geffen, con quien se casó en 1973. Diana, con su devastadora honestidad, admitió haber previsto el fracaso del matrimonio incluso antes de que comenzara. Discutíamos constantemente, pero era una relación maravillosa. Solo le di 1 año. Y fiel a su propia predicción, la pareja se separó tras aproximadamente 1 año de vida en común, y el divorcio se completó en 1976. Había algo simultáneamente trágico y liberador en la forma en que Diana enfrentaba el amor. Como una fuerza que ella reconocía sin ilusiones, vivía sin reservas y dejaba ir sin falsas dramatizaciones. Después de ese segundo matrimonio fallido, Diana conoció a Archibald Stirling, productor de teatro, unos meses después de la separación. La relación trajo una nueva esperanza, y en 1977 nació la hija de la pareja, Rachel, que más tarde también se convertiría en actriz.
Diana y Archibald se casaron en 1982, formalizando una familia que Diana protegía con una lealtad absoluta. Pero el destino, una vez más, mostró su cara más cruel. Archibald la traicionó con la joven actriz Joely Richardson y el segundo matrimonio de Diana se desmoronó bajo el peso de la desilusión. Lo que siguió fue un ejemplo perfecto de quién era Diana Rigg. Ella y Archibald lograron mantener una relación civil por amor a su hija Rachel. Diana llegó a hacerse amiga cercana de Sharon, la nueva esposa de Archibald, un gesto de generosidad que desconcertaba a todos los que conocían la historia. Pero ella nunca olvidó verdaderamente. Y en un gesto silencioso, sutil y absolutamente hilarante que la describía mejor que cualquier entrevista, Diana reunió todos los trajes favoritos de Archibald mientras él estaba en un viaje de negocios y los donó íntegramente a la caridad. Sin una palabra de explicación, sin una escena, solo un armario vacío esperándolo a su regreso. Después de todo esto, Diana Rigg tomó una decisión consciente y definitiva. Abandonó la idea del amor romántico y vivió sus últimos 30 años en paz consigo misma, en compañía de su rica vida interior, de sus libros, de sus papeles y de la hija que era el centro de su existencia. Si tienes una vida interior rica, no te sientes solitario. Tengo una imaginación vívida y no echo de menos el amor romántico. Estoy agradecida por no necesitar pasar por eso. Diana nunca fue, sin embargo, alguien capaz de simplemente detenerse. Había en ella una inquietud constitutiva, una negativa visceral al silencio y al descanso, mientras hubiera trabajo por hacer, mientras hubiera un personaje que habitar, un público que encontrar. Trabajó sin parar, desafiando la edad, desafiando las expectativas de la industria, desafiando su propio cuerpo. Solo cuando el cuerpo comenzó a hablar más alto que su voluntad fue que cedió, a regañadientes, a la desaceleración. En marzo de 2020, Diana Rigg recibió el diagnóstico de cáncer de pulmón terminal. Los médicos calculaban que tenía aproximadamente 6 meses de vida. Con la misma lucidez que había traído a cada personaje que interpretó, Diana enfrentó esta información de frente y la transformó, una vez más, en acción. En los meses que siguieron, hizo una serie de grabaciones pidiendo cambios urgentes en las leyes británicas sobre la muerte asistida, pidiendo a su hija Rachel que la ayudara a morir en paz cuando llegara el momento. Era Diana Rigg siendo Diana Rigg hasta el final, negándose a ser una víctima pasiva, exigiendo protagonismo incluso en el acto final de su vida. El 10 de septiembre de 2020, Diana Rigg falleció en la casa de su hija en Londres, a los 82 años, rodeada de amor y en paz. Dejó atrás una fortuna estimada en $10 millones, una filmografía que atraviesa generaciones y un legado que va mucho más allá de cualquier papel que interpretó. Dejó la prueba de que es posible ser completamente honesta en un mundo que prefiere las medias verdades, completamente fiel a sí misma en una industria construida sobre la ilusión de los demás y completamente entera, incluso cuando todo a su alrededor intenta desmenuzarte. Diana Rigg fue una fuerza de la naturaleza que pasó por la tierra con la gracia de quien sabe que no vino a agradar, sino a perdurar. Y perduró. Perdura en los papeles que nadie más podría haber hecho de la misma manera. Perdura en las palabras que dijo cuando el mundo prefería que permaneciera en silencio. Perdura en la vida que vivió con todo lo que tenía, sin pedir permiso y sin pedir disculpas. Gracias por ver hasta el final. Si este video te tocó de alguna manera, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias. Historias de mujeres que, como Diana Rigg, se negaron a apagar su propia luz.